Ancha munasqa wayqipanikuna, kusisqa tarikuni kankunawan rimarinaypaq kay punch'aypi. Muchas veces cuando termino la celebración de la misa, le digo a la gente, ¿puedo pedirles algo? Y la gente con gusto dice, sí, pide. Y entonces les digo, no se peleen hoy. Mañana sí pueden pelearse. Lo hago de una manera con un poco de humor, pero en el fondo lo que quiero es que sientan la experiencia, aunque sea de un día, de vivir un poquito en paz, sin peleas, de guiñar el ojo, no tomar en cuenta algún error de la persona querida. Y esto es importante, hacer un ejercicio de la paz, podríamos llamar. La realidad que se nos presenta cada día a todo nivel es una realidad de agresiones, de violencia, aunque no hay que escandalizarse tanto porque todos los seres vivos somos violentos, es una característica, una propiedad. Y no se trata tanto de asustarnos de la violencia, sino de ver cómo podemos manejar la violencia que llevamos en nosotros, la violencia familiar o la violencia social. Y hay casos extremos. En los noticieros todos los días nos enteramos de asaltos, de asesinatos, de feminicidios. Por ejemplo, hace unos días en Lambayeque, la señora madre joven Maritza Valladolid fue asesinada por su esposo Juan Mejía. Ella había ido 2 veces a la policía y la policía no tomó ninguna medida, no le hizo caso. Hay otro caso que ha sucedido en el Callao. La señorita Solciret Rodríguez fue asesinada por unos parientes el año 16 y los 2 asesinos fueron apresados. Sin embargo, hace un par de días se ha decretado que deben dejar la cárcel, que van a seguir el juicio estando fuera. ¿Cuál es la razón? Que se da exceso de carcelería. Y hay que decir que las 3 fiscales primeras, mujeres, no hicieron nada frente a este crimen. Entonces aquí podemos hablar de una violencia social que tiene como 2 o que da 2 golpes. Esta violencia social que se vive a lo largo y ancho de nuestro país, el Perú. La violencia de los agresores, en este caso, que mataron. Y luego viene como para seguir el golpe de la injusticia, la violencia de las autoridades que no deberían haber permitido que los que cometieron estas cosas sigan como si nada hubiera pasado. Entonces aquí podemos hablar en el caso de Solciret de una violencia fiscal y judicial. Entre otros, podemos decir 4 tipos de violencia. Hay una violencia física, violencia psicológica, económica, sexual. Podemos ahora hablar un poquito de la violencia psicológica, que como les digo está en todos nosotros y nosotros, en los hogares, en las instituciones, en las combis, en los buses, en las universidades.
en el Congreso, en el Ejecutivo, en las iglesias. Veamos, por ejemplo, al premier Aníbal Torres. Él siempre está a la defensiva y a veces contesta los insultos con otros insultos. Pero la que se lleva la triste corona del insulto, que se ha vuelto especialista en insultos, es la congresista Patricia Chirinos, que incluso es vicepresidenta del Congreso. ¿Se acuerdan? En un mitin hace meses pidió con frases hirientes y lisuras al presidente que se fuera, que renunciara. La semana pasada insultó con frases muy denigrantes y con burla, con sorna, a la ministra de Trabajo, haciendo referencia a su cuerpo, al cuerpo de la ministra, burlándose de su cuerpo. ¿Alguien le llamó la atención? No. En el Congreso tampoco. ¿La van a llevar al Tribunal de Ética del Congreso? Posiblemente no. Hay esa frase conocida desde hace mucho tiempo: otorongo no come otorongo. Y sabemos que en este Congreso, como en los otros, normalmente cuando hay así un error, una cosa grave, los congresistas que tienen que ver con la ética lo pasan por alto. No se juzgan entre ellos, no quieren que haya un cambio, pero si es alguna persona de un partido que no es el de ellos, ahí sí le cae toda la fuerza de la ley. Y cuando piden disculpas, tienen maneras hipócritas de hacerlo. Por ejemplo, dicen: pido disculpas a quienes crean que los he ofendido. O pido disculpas a los que se sientan ofendidos por mis palabras. Esa no es disculpa. Esa es una simple palabrería. Y aquí entonces quiero, en segundo lugar, referirme al apóstol Santiago, en esa carta social que está entre las últimas de la Biblia, Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 10. El apóstol dice: si alguien no peca con su lengua, es un hombre perfecto. Podríamos decirlo: si alguien no peca con su lengua, es una mujer perfecta. Y el apóstol nos compara a los animales salvajes, a los animales marinos, a los pájaros, a los reptiles. Y dice que el ser humano los domina a estos animales, pero no puede dominar su lengua. Y también habla del freno y del timón, que no son muy grandes. Y dice que un caballo se domina con el freno. Todo el cuerpo es dominado. Y un barco con el timón. Sin embargo, la lengua, que es tan pequeña, sin embargo es poderosa. Es un fuego que incendia un bosque. Y al final nadie puede dominarla. Y añade que es un látigo incansable, no se cansa de moverse y llena de mortal veneno. Con la lengua se miente, se insulta, se difama, se calumnia. Y termina diciendo el apóstol: con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que son imagen y semejanza de Dios. Y si hacemos una pequeña introspección, nos podremos dar cuenta cómo en nuestra casa
esa lengua también se carga muchas veces de veneno, o en las instituciones, o como hemos dicho en el Congreso. Por ejemplo, parlamento viene de hablar, de hablar, discutir, tomar decisiones. Sin embargo, es muchas veces una reunión para pelear, y por pelear se les paga, para hacer trampas y componendas, para insultar al contrario. También en las iglesias funciona la lengua muchas veces para desacreditar a los hermanos y hermanas. Yo recuerdo cuando estaba la iglesia del sur andino con obispos como Jesús Calderón, como Alberto Königsknecht, Francisco de Alterosh, Albano Quinn. Recuerdo que un obispo que estaba en el Cusco, con su lengua, los denunció ante los militares y policías para que creyeran que eran una especie de terroristas, y también los denunció a Roma, porque el que se solidariza con los pueblos pobres tiene que pagar su cuota de sacrificio, pero ese sacrificio se junta con el mismo sacrificio de Jesús, por eso nos llena de esperanza. Y con esa esperanza, amigas y amigos, les digo, Hamu Semanakama, Hiki Sinka.